¿Cuánto les encanta las historias? A mí me encanta. Me encantan las historias porque narran, dan detalles de sitios, lugares, de personajes. Y hay una persona que en la Biblia que me cautiva por la vida, cómo amaba al Señor. Y te voy a dar algunos detalles para que vayamos entrando en el tema el cual el Señor ha puesto en mi corazón. Y te voy a decir una bibliografía de él, porque mira, dice que nació, era ciudadano de Belén de Judá. Tenía 8 hermanos. Él era el octavo, el último. Dice que también era muy bajito, de mediana estatura. El color era trigueño, morenito. Apuesto, dice, de ojos hermosos, me imagino que saltones. Era músico. Y como pueden decir los buenos andaluces aquí en Andalucía, era un buen cantador. Era un cantante, compositor, era un adorador. Yo creo que ya más o menos tenemos una idea de quién puede ser, ¿verdad? También tenía un trabajo y su trabajo era en el campo y era cuidar a las ovejas, a las cabritas, a los cabritos de su padre. Y bueno, ¿quién sabe el nombre? David, ¿verdad? Que significa amado. Y también David también se destacaba con otras cualidades también, porque ahí mientras estaba cuidando sus ovejitas, también tenía unas cualidades, y es que era protector, cuidador, defensor. También alimentaba a su rebaño, al cual le habían dado ese trabajo. No dejaba ni permitía que nadie le tocara o le quitara un trozo de lana de sus ovejas. Las defendía a capa y a espada. Y se enfrentó a osos, a leones, por defender a sus ovejas. Era un valiente guerrero. Pero como toda historia también hay un principio, y he dado unos detalles muy importantes. Pero también otra cualidad, otra característica de David es que era un adorador. Pero también dice que era el hombre conocido como conforme al corazón de Dios. Y cuando dice conforme al corazón de Dios no quiere decir que era perfecto, sino que cometió también muchos errores. Pero lo que marca la diferencia de David es que él se arrepentía y corría a la presencia del Señor. Rápido iba a la presencia del Señor y reconocía sus debilidades. Reconocía, y eso demuestra que David era humilde. Tenía un corazón humilde. Y dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza nunca. Pero bueno, he dado una bibliografía de David. No es más o menos el tema que voy a compartir, una pequeña reflexión, un pequeño pensamiento. En 1 Samuel 17, desde el 1 hasta el 50, ahí comienza una historia. Desde 1 Samuel 16 vemos también que David, con 15 años, el profeta Samuel fue a buscarlo y fue ungido como futuro rey para Israel. Y no fue hasta los 30 años que llegó al reinado. Y reinó casi 40 años. Pero ahí, cuando era jovencito, él, el que estaba ahí apartado, el que estaba ahí solo, mientras día y noche cuidaba a sus ovejas, a su rebaño, tenía 3 hermanos que eran soldados y estaban dentro del ejército de Saúl.
No voy a ponerme a leer todo porque es muy extenso, pero quiero hacerlo un poco corto. Y sus hermanos estaban al frente de una batalla, porque había algo que estaba ocurriendo en ese momento. Y era que los filisteos habían enviado un mensaje porque iban a entrar en combate, amenazaban al pueblo de Israel. Sabemos que los filisteos siempre han querido o querían oprimir al pueblo de Israel. Los querían tener siempre esclavizados. Y entonces en ese momento había una lucha, había una batalla donde ellos habían desafiado, donde habían retado al pueblo de Israel. ¿Y cuál era? ¿Cuál era el desafío? Pues si yo gano, si el ejército de los filisteos ganan, pues Israel iba a ser sus esclavos. Y viceversa. Pero quiero que vengan conmigo a 1 Samuel 17, del 17 en adelante, vamos a leer. Dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Daní, que queda entre Soco y en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en los montes opuestos, separados por un valle. Y los filisteos tenían una arma poderosa. Dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros. O sea que yo me quedo a la mitad de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Y su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas, ¿por qué no salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo los mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíame a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas y los escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. O sea que ¿qué era lo que pretendían los filisteos con el pueblo de Israel? Querían esclavizarlo, querían oprimirlo. Y una manera era usando su arma que tenía. ¿Quién era? Goliat. Goliat, que era un gigante de casi 3 metros, y solamente la armadura que tenía, vamos, yo ni la jabalina la podría cargar. ¿Y qué es lo que pretendían? Esclavizar al pueblo. ¿Y cuál era la disputa? ¿Por qué lo oprimían? ¿Por qué querían? Porque se burlaban. Se burlaban del pueblo de Israel por el Dios al quien ellos creían. Ellos tenían sus dioses. Ellos confiaban en sus dioses, en el del mar. Mientras averiguaba, había uno que se llama el Dagón, el dios el pez protector del mar. Y ellos desafiaban porque conocían y veían quién era el Dios de Israel. Y los desafiaban. Y a veces nosotros en esta vida también, a veces podemos enfrentar esos tipos de gigantes. Esos gigantes que vienen a querernos mantener esclavizados, oprimidos, haciéndonos dudar, de perder nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, intimidándonos. ¿Y cómo estaba el pueblo? Estaba bloqueado.
no podía hacer nada ante la amenazante voz de Goliat. Y ya el pueblo de Israel se miraba esclavo, sin decir, mejor dicho, en otras palabras, porque eran un día, otro día, otro día y otro día, que pasaron 40 días, día y noche, atemorizándolo, intimidándolo. Ya ellos no podían, estaban ahí, que no podían ni moverse. Pero, como dije, David tenía 3 hermanos, estaban ahí, en el ejército de Saúl. Y un día, el padre de David le dice al que lo tenía ahí, solo, apartado, ven. Y como quería saber cómo iba el enfrentamiento, no tenía noticia, ve, llévale provisión a tus hermanos y tráeme noticia. Y bueno, David, obedeciendo, se va. En ese momento pasa algo tenso, y es cuando hay 2 enfrentamientos ahí, y Goliat está ahí a una voz y a otra voz y a otra voz, repitiendo una y otra vez: ¿Quién viene aquí a enfrentarme? ¿Quién es el hombre que puede a mí aniquilarme? Decían otra. ¿Y cómo se sentía el pueblo de Israel? Intimidado. Pero David, ¿sabe cuál era el secreto de David? David había crecido en el campo, pero mientras estaba en el campo, él se había enfrentado a leones, a osos. Era un buen estratega. Era un buen guerrero, valiente, pero sobre todo sabía en quién había confiado. Él confiaba en el Dios de sus padres, al Dios al que le hablaban, le decían una otra vez. Tenía una constante relación con Dios. Y eso lo hacía mantener lleno de su presencia. Amén. Y por eso esta tarde le he titulado a esta pequeña reflexión: enfrentando y derribando al gigante o a los gigantes. Porque a veces no solo se levanta uno, sino que se levantan más. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues al oír David las amenazas de Goliat, él dijo: ¿quién es este filisteo que amenaza al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Y es ahí donde, con 5 piedras y una honda, es que David derriba al gigante. Amén. Pero no era en su fuerza, sino la valentía provenía de Dios, de esa íntima comunicación, de esa relación tan estrecha que tenía David con nuestro Señor. De ahí provenía su valentía, su fe, su confianza, su dependencia, de que él no podía lograrlo, pero sabía y conocía a quién era el Dios que él creía, en quién había puesto su confianza. Y a veces, como dijo, a veces nos enfrentamos a los gigantes en este tiempo. Tal vez no tenemos al Goliat físicamente, pero a veces hay gigantes que se levantan para querer anularnos, para querer robar nuestra fe, para hacernos retroceder, para que no avancemos en confianza y en dependencia del Señor. Y una de ellas a veces es la depresión. Por eso es muy importante que esta tarde tú identifiques
a tu gigante o a los gigantes que te quieren atemorizar, que te quieren oprimir. El estrés, la incertidumbre, quizá una enfermedad, no sé cuántos años llevarás luchando con ese gigante. La ansiedad, la incredulidad también es un gigante porque nos hace dudar de lo que dice la palabra del Señor. Quizás también otro gigante que se puede levantar es la falta de perdón. Nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir perdón. Quizás lleva muchos años con adicciones. Quizás llevas tiempo batallando y luchando en tu mente, en tu corazón, con decisiones, con adicciones, con malos pensamientos. Quizás con el gigante de tu vida pasada. Quizás con el gigante de que a veces fuimos abandonados por nuestros padres y no somos capaces de perdonar. Amén. Y a veces podemos llegar a pensar, wow, esto es demasiado grande. Y yo me veo ahí, sin poder hacer nada. Esto es demasiado grande. Y quizás ya estás a punto de abandonar, de tirar la toalla. Pero te digo en esta tarde que si Dios, que a través de su presencia y del Señor, Él puede hacer cosas asombrosas y maravillosas. Y esta historia nos demuestra que no hay, que no existe en todo el universo, en toda la creación, en todo el mundo entero, un Dios tan poderoso como el que yo creo. Amén. Así es que necesita fe, necesita romper con la incredulidad, con la duda. Por eso esta tarde en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Identifica tu gigante, ponle nombre y enfréntalo. Hoy tenemos una oportunidad para enfrentarnos, aun cuando nos esté desafiando ahí, retando. Hoy podemos poner nuestra confianza en el Señor, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. En Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús también se enfrentó a un gigante que ni tú ni yo podíamos vencer. Y fue el pecado. Nosotros merecíamos morir. No éramos dignos porque desobedecimos. Quisimos seguir lo que queríamos. Nos dejamos guiar por el corazón. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Pero Jesús es la respuesta. Jesús, como te dije, como le digo, es la respuesta. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él nos va a ayudar a derribar cualquier gigante.
Cualquiera, no importa. Pero lo importante es que tú lo identifiques y se lo entregues a Jesús. Y le digas, Señor, yo no puedo, pero estoy aquí y me rindo a ti. Y como dije, una de las cosas maravillosas y asombrosas de David, que lo caracterizaba, era que era humilde, se arrepentía de lo que hacía, porque él no fue perfecto, también cometió errores. Y uno de los errores es cuando permitimos el pecado en nuestra vida. Pero hoy tenemos una oportunidad. Jesús ya venció. Jesús ya lo hizo todo. No tienes que hacer nada. Sobre él recayó toda la ira de Dios. Él lo soportó. ¿Y sabe por qué? Porque le ama. Porque le ama. Y Él quiere que se vuelvan a Él. Que lo pongan en el centro de su vida, de tu casa, de su matrimonio, de su familia. ¿Cuánto? Hoy le pregunto esta tarde, abre la puerta a Jesús. Así que ahí donde está, voy a invitarte que te pongas de pie y que hagas esta pequeña oración conmigo y que hagas a Jesús tu Señor, tu Salvador, porque Él es solamente con Él podemos vencer a los gigantes. No hay nadie que se compare a Él. No hay nada que se iguale a Él. Amén. Así que ahí donde está, pon tu mano en tu corazón y repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber cargado todos mis pecados. Gracias por la cruz. Gracias por el perdón de mis pecados. Pero hoy determino en mi corazón hacerte mi Señor, mi Salvador, el que perdona todos mis pecados, el que escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor. Entra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque no hay nadie ni nada que se compare en toda la creación a tu presencia, Señor. Te doy gracias por cada una de las vidas, Señor, que te reconoce en esta tarde, que solamente tú eres la fuente de vida, que solamente tú eres el buen pastor que cuida sus ovejas, Señor. Bendigo sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús.